ens queda ara trepitjar aquest escenari, un biòleg ambiental que està considerat un dels pioners de l'ecoturisme a Europa i a Llatinoamèrica. Aquesta distinció subratlla la seva experiència de dècades de desenvolupament i en gestió del turisme en zones rurals i també en zones naturals. A més, la seva feina també com a consultor internacional en turisme rural i natural, amb col·laboracions amb organismes de primer nivell com ONU Turisme i la Unió Europea, li permet aportar el que busquem, aquesta visió global que ara ens aportarà. De què ens parlarà? Ens parlarà del valor y preu de la natura al ecoturisme. Ya lo tenemos aquí, lo saludamos ahora que va a subir al escenario. Un aplauso para Arturo Crosby, CEO de Forum Naturators for Nature, Forum Natura Internacional. 30 minutos para usted, adelante. Vale. Ya me han quitado 15. No, son suyos, vamos a añadir 15, como a la hora de comer tenemos espacio. 30 minutos, pero cuando me levante ya está el tiempo. Vale. Bueno, yo voy a procurar ir lo más rápido posible. Sus 30 minutos los tiene. Sí, no, lo digo por la hora de la comida, que siempre es conflictiva. Bueno, lo primero, moltes gracias por la invitación. Mi catalán se queda un poco más que eso. En inglés no tengo problema, pero voy a hablar en español, que es más cómodo para mí. Bueno, este es el título de la presentación. A propósito, lo del sol también. Y lo que quiero hacer es hacer una reflexión, porque todo este sector está creciendo muy rápidamente, no solo aquí, sino en todo el mundo, y hay veces que se nos olvida pensar a dónde queremos llegar, por qué queremos ir allí y cuál es el precio que hay que pagar, tanto nosotros, bien como profesionales, como consumidores o como administraciones. De eso se trata mi presentación. Bueno, lo primero, para intentar hacer una conservación de la naturaleza, tenemos que saber cuál es su valor. Es muy difícil conservar algo si no sabemos lo que vale. Y el valor es una cosa y el precio es otra. Lo que pasa es que normalmente se suele atribuir valor y precio igual y pues lamentablemente esto no ocurre así. Entonces, cuando hablamos de valor en el medio natural tenemos dos formas de entenderlo. Lo que es el valor propio objetivo, es decir, cómo es el ecosistema, su estado de evolución, el clímax de ese ecosistema. Hay medición cuantitativa para tenerlo, pero esto no se traduce a la sociedad. La sociedad no entiende este valor y cuando la sociedad no entiende algo, no lo compra. Y cuando digo compra, no significa solo monetariamente, sino lo compra socialmente. Entonces, tenemos que saber llegar a nuestra demanda, a nuestra sociedad, para hacerles comprender cuál es el valor real de nuestra naturaleza. Entonces, aquí nos referimos a lo que se llama un valor intrínseco, es decir, la naturaleza debe de existir por sí misma, sin necesidad de tener que explicar ningún porqué ni nada. Tiene un valor ecológico, que es el que he mencionado antes, el que se puede medir cuantitativamente. Tiene también un valor cultural e incluso espiritual. Hay muchas comunidades indígenas en el mundo que para ellos ciertos sitios naturales tienen un valor que está por encima de cualquier otro tipo de valor. Y hay que simplemente no solo respetarlo, sino tenerlo en cuenta. Y luego tenemos el valor de uso, es decir, la traducción antrópica de ese valor. Cómo nosotros los humanos le estamos dando un valor, donde el turismo, el ecoturismo, es uno de los factores clave para ayudarnos a comprenderlo. Cuando hablamos de cómo medir ese valor, tenemos el valor referencial en general a toda la industria, que se mide por el impacto ambiental.
cualquier actividad humana, sobre todo industrial, que se desarrolla en un área natural, protegida o no, debe conllevar un estudio de impacto ambiental. Eso determina realmente ese valor de ese espacio natural. Así está hecho. Y luego está el valor referido al uso turístico, ecoturístico, que se le da a ese espacio. En la mesa anterior se hablaba, preguntaba Xavier por la definición de ecoturismo. A mí me estaba sonriendo porque yo creo que desde hace 30 años se hace uno la misma pregunta. Digo, caray, han pasado 30 años y volvemos a hacer la misma pregunta. Eso significa que algo no lo estamos haciendo muy bien, porque si necesitamos en el año 2025 traducir qué significa, algún problema hay aquí de comunicación, ¿no? Yo recuerdo, bueno, lo tengo puesto para el final, cuando yo trabajé de asesor internacional en el plan de negocios de turismo de naturaleza de Colombia, en el 12 y el 13, y la primera pregunta que teníamos es, ¿cómo llamamos a esto? ¿Ecoturismo? ¿Turismo de naturaleza? Entonces, dependiendo del ámbito, cambiaba todo. Yo siempre he optado, bueno, perdón, me estaba acordando, allí sacaron la ley de ecoturismo hecha por el sistema de parques nacionales y luego tuvieron que sacar un decreto ley para explicar qué significaba ecoturismo. Entonces digo, bueno, una ley que necesite otra ley para explicar lo que dice la ley no cuadra nada. Luego vemos en la realidad, hay cantidad de productos denominados ecoturísticos que, bueno, digamos que tengo bastante duda de que puedan denominarse así. No sé, una carrera de quads, un rally de quads por un área natural, yo lo he visto en muchas webs, producto ecoturístico. Vale, bueno, pues este es el problema de utilizar términos que puede significar demasiadas cosas diferentes según la audiencia. Bueno, pues una de las cosas que esto yo recuerdo lo estudiaba, estudié biología ambiental, el catedrático era González Bernaldez, era una eminencia en Europa y en España, y estudiábamos sobre todo temas de paisaje y la interpretación de ese paisaje. Y una de las cosas que me vino a la cabeza es cómo la demanda turística entiende y valora la naturaleza. Y hay una respuesta súper pragmática, es la estética. Yo lo denomino estética natural. En turismo la realidad no existe, queramos o no queramos. Lo que existe es la percepción de esa realidad, que puede o no puede coincidir con ella. Pero si un turista no tiene la capacidad de percibir lo que uno le está contando, hasta ahí se terminó. Y en la naturaleza es así de claro. Todo lo que una persona puede percibir, no solo por la vista, sino por todos los sentidos, es el determinante de ese valor. Si me gusta, tiene valor. Si no me gusta, no tiene valor. Así de claro, cuando hablamos de turismo. Y esa estética se refiere a la capacidad de atraer un recurso natural a la demanda. Todos sabemos que la demanda está súper segmentada, hipersegmentada, y cada vez es más difícil, pero hay una serie de parámetros que lo sabemos. Por decir uno clave, en este plan de negocios se descubrió que la gente valoraba la naturaleza por su espectacularidad. Es decir, aquello que no era espectacular iba perdiendo su valor. Ay, espera un momento. Esto es lo más... Bueno, quería... Esto es un poco para que se vea cómo se aprecia lo que es la estética.
Vale. Estos dos tipos de paisaje los he puesto porque en teoría son contrapuestos, pero es muy difícil saber qué es lo más bonito, porque lo que a mí me guste, a lo mejor a muchos de aquí no les gusta, pero hay una cosa bien determinada. La capacidad de percepción depende mucho de la influencia que tenemos de los factores externos. Es decir, por ejemplo, los arquetipos de paisaje. Desde que nacemos hasta que morimos, tenemos una percepción de paisaje que va con nosotros. Si uno nace en un paisaje árido, cuando vea un paisaje árido va a sentir una cercanía. Al revés, con una montaña, etc. ¿Se fue? Vale. El tema cultural influye muchísimo en, llamémoslo, en esa estética de paisaje. Y luego, esto lo pongo aquí sobre todo, ayer escribí un artículo sobre el tema de los influencers, que me parece que es un factor tremendamente negativo o podría ser un factor tremendamente positivo. Por ahora, lamentablemente, es mucho más negativo que positivo. De hecho, cada vez que un medio de comunicación, y esto lo he visto cientos de veces, o un influencer o un blogger habla sobre un espacio natural inédito que ha descubierto, bueno, eso es lo que dice que ha descubierto, los demás ya lo conocíamos, pero cuando lo pone en los medios diciendo que nadie lo conoce y demás, en 5 minutos ese espacio natural desaparece del mapa. Es así. Yo recuerdo una vez tuve también 200 bloggers, influencers en Valencia en una reunión, no me aguanté, les tuve que echar la bronca, porque digo, mire, lo que peor pueden hacer es georreferenciar cualquier espacio natural que no esté planificado. Si lo quieren destruir, lo tienen muy fácil. Pongan la georreferencia y al día siguiente dejará de existir. Y esto, algunos lo entendían, la mayoría dicen, claro, pero es que lo bueno de nuestro trabajo es decir cosas que los demás no sepan. Bueno, la consecuencia es un impacto negativo tremendo. Luego hay uno que no lo voy a tocar porque sería muy conflictivo, que es el de género, pero cuando se estudiaban los estudios de percepción de paisaje, se había más o menos hecho encuestas y había diferencias según el género por gustos de paisaje. Y un tema, es curioso, la accesibilidad. Cuando una persona ve un entorno natural fácil de caminar, de usar, aumenta el valor. Es decir, no sé, un bosque muy denso donde uno no pueda caminar, aunque sea muy bonito, en el momento que pasa el tiempo va perdiendo valor. Pues uno de los problemas de influencers y de todo esto, pasa esto. Esto lo saqué hace 2 semanas, cuando fui al Parque Natural y me encontré que no me dejaron entrar. Le di una conferencia a los guardas del tema de la regulación y demás. Me dice, estamos de acuerdo, pero la norma es la norma y no puede pasar. Digo, vale, pues veo que las conferencias no valen mucho. Este es otro caso de las Faroe, no sé si lo conocen, pero hace un cierto tiempo la cerraron precisamente para tema de mantenimiento y demás. Solo permitían trabajo de voluntariado y trabajo técnico. La demanda se cuatriplicó. Basta con prohibir el acceso a un espacio natural para aumentar la demanda. Eso es automático. Me viene a la hora, yo sé que me van a matar porque voy a tratar de hacer lo posible por casi cumplir el tiempo, pero sí, no lo prometo. Vale. Yo recuerdo en algunas conferencias que daba y ponía un ejemplo de cómo la capacidad de carga provocaba un aumento de la calidad y de la demanda. Hace años, en una estación de esquí en Estados Unidos,
no me acuerdo ahora cuál era, se limitó la capacidad de carga del número de esquiadores por día por voluntad empresarial, no por otra, pensando de alguna manera que se iba a regular esto, pero tenían miedo de que la demanda se iba a caer y demás. Se multiplicó por 10, pero por 10. Primero, porque la experiencia turística de esos turistas era infinitamente mejor. No había masificación, perfecto, y la gente pagaba más por ver lo mismo. Entonces tenemos que saber jugar con estas cosas. Y ahora le voy a dar algunos datos para que no solo sea cualitativo. Descubrí este estudio de una agencia de comunicación, yo no lo conocía, algo que se llama la generación consciente. Estamos hablando de 7 millones de consumidores en España, es una cifra importante. Y más o menos lo que dice eso, que el 84% está dispuesto a pagar más. Yo siempre tengo muchas dudas, porque una cosa es lo que dices y otra cosa es cuando tienes que pagar. Esto es así. Pero en las encuestas nunca dicen lo segundo, solo dicen la intención, ¿no? Pero bueno, hace años ese 84 a lo mejor era un 44. Entonces, esto no nos beneficia. De alguna manera, valora el tipo de empresa, si es, entre comillas, más ética o no. Y luego prefiere unas marcas que estén correlacionados con, bueno, la moral es un poco duro de decir, pero bueno, si se alinea un poco con nuestros objetivos de vida o no, ¿no? Y luego el origen de esa compra. Y entrando con más detalle, prácticamente el 50% de la demanda de menos de 34 años ha dejado de comprar cualquier producto que considera que no es sostenible. Volvemos otra vez a lo que yo les dije. En turismo, la realidad no existe, es la percepción. Cuando una persona percibe que una marca no es sostenible, aunque lo sea, deja de ser sostenible. Esto es así, así funcionamos. Y el 50% de esta población ya lo ha hecho y lo va a seguir cada vez. Ese 50% seguramente vamos a llegar a un 70% fácilmente en 2 o 3 años. Luego, para aprender de cómo se mueven otros mercados, he puesto un ejemplo de cómo se mueve el lujo y cómo ha evolucionado de ser algo exclusivo por precio a ofrecer un valor emocional realmente real, ahora es exclusivo, que construya comunidad y confianza y que combine la excelencia con el propósito. Esas son las 3 claves de tendencias de lo que es el lujo ahora, que si lo ven se alinea perfectamente con lo que nosotros estamos trabajando de ecoturismo en áreas naturales basado en la naturaleza. Y ahora entramos de valor a precio. Este tema siempre hay que tocarlo muy sutilmente porque puede tener, digamos, difíciles traducciones. A mí me ha costado, cuando me puse a hacerlo, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para centrarme. Ahí yo he puesto tres ejemplos, lo que es el precio del carbono, por los créditos de carbono, que es una manera de poner un precio a la conservación de nuestra naturaleza. Personalmente difiero totalmente de esto, me parece que es un greenwashing totalmente descarado, pero se maneja y es el que se hace, ¿no? Es como cuando dicen, voy a compensar haciendo un bosque en tal sitio. Bueno, primero, eso no es una compensación, porque a lo mejor tarda 20 o 30 años en dar algún resultado. 1, 2, no es ningún bosque, es una plantación arbórea. Es muy diferente eso a un ecosistema de bosque, no tiene nada que ver. Consecuentemente,
esto no es así. Y luego, por último, como yo tengo dinero, puedo contaminar más. Compro créditos y sigo haciendo lo que yo quiero. Bueno, yo personalmente no lo veo o no estoy de acuerdo. Y miren este dato. Cuando hablamos de capital natural, en este estudio del BBVA daba el dato este. En general en España son 9.000 euros per cápita, es decir, 34% por encima de la media europea. Y en las zonas de Castilla y León, Andalucía o Castilla-La Mancha son 20.000 euros per cápita. Es una cifra importante a tener en cuenta. Vale. Cuando me invitaron a hacer esta presentación, me pidieron sobre todo que a ver si podía dar números de cuánto valía la naturaleza, ¿no? Estuve analizando cantidad de cosas y no encontré absolutamente nada, pero nada. Con lo cual tuve que hacer un ejercicio de creatividad y a lo mejor, bueno, pues sustituir el conocimiento por la inteligencia, que espero que todavía me quede. Entonces hice una simulación y luego busqué un ejemplo real. Curiosamente, lo digo anecdóticamente, me coincide, con lo cual esto es como anillo al dedo, ¿no? No sé si a lo mejor lo intento otra vez y ya no me sale. Pero mire, haciendo esta hipótesis con una ocupación media de un 50-60, es optimista, un precio medio de 80 a 100 euros noche, de restauración 35 y actividades 45 euros, me sale en alojamiento entre 3 y 4 millones de euros. Hablo de un municipio, no de una región ni nada, un municipio. Esto nos ayuda a determinar el precio de la naturaleza para el turismo. En restauración llegamos hasta 18 millones de euros. En actividades turísticas hasta 2 millones. En total, entre 18 y 25 millones de euros solo en un municipio gracias a tener naturaleza conservada. Es decir, que si no tenemos esa naturaleza, estamos perdiendo 25 millones de euros. Creo que el dato es significativo, pero fíjense ahora. Este caso ya es real, está sacado con datos. Bueno, he de admitir, como mucha gente, yo tengo un empleado muy bueno que se llama ChatGPT, que me ayuda muchísimo con los datos, pero si tú no sabes preguntarle y enfocarlo y corregirle, no te vale absolutamente para nada. Entonces, hablamos de Bielsa, no sé si lo conocen, en el Pirineo aragonés, un sitio, la verdad que es súper bonito, que tiene menos de 500 habitantes y está a 15 kilómetros apenas del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Pues tiene 550 camas de hoteles y casas rurales, 800 de un camping. Bueno, no lo voy a leer porque ustedes lo pueden leer. Y este es el dato. Haciendo esa simulación, pero con datos ya reales, me voy a referir nada más que al escenario alto para que se vea la magnitud de la economía. En hoteles, 3,5 millones de euros. En campings, 1,3, restauración 17 millones, actividades turísticas casi 1 millón de euros y casas rurales y apartamentos 1,1 millón. En total, 25 millones. Habrán visto que coincide con la simulación teórica que hice yo antes. Sí, puede que sea coincidencia, pero no, está bien analizado y demás. Lo que quiero decir es que un municipio de menos de 500 habitantes, gracias a tener un parque nacional cercano, está pudiendo ganar 25 millones de euros al año. Esto en ingresos directos. Los indirectos no los he contado porque sería mucho más complicado.
Bueno, y nada más por el dato, el Teide, que es el parque nacional con más turistas que hay en España, recibe unos 5 millones de turistas, pues es que estamos hablando de 1.100 millones de euros anuales. Son cifras realmente muy importantes. Bueno, y esto es un poco para tener una visión muy macro que si lo hacemos a nivel España, con el número de espacios naturales protegidos, estamos hablando de 10.000 millones de euros al año. Creo que nos da una idea de la importancia que tiene la naturaleza en el turismo. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en esta década? Me gustó una frase que puso Ana antes, que el futuro es lo que no conocemos, más o menos. Mi memoria es muy mala, pero creo que dijo algo así. Bueno, sí que podemos tener las tendencias. Las tendencias ecoturísticas van por producir emociones y experiencias, ¿vale? Un mercado verde que sigue en crecimiento exponencial en toda Europa y creciendo cada vez más, y que nos afecta positivamente. Y, por supuesto, la sostenibilidad. Hoy en día, el que no es sostenible no existe. Por hacer una referencia y darme importancia, en el año 93 yo edité mi primer libro que se llamaba El desarrollo turístico sostenible en el medio rural. En España era hablar en chino, absolutamente nadie me entendía, bueno, o más bien no querían entenderlo, ¿no? Cuando salía afuera daba gusto, hablase uno el idioma, no hacía falta traducción. Bueno, pues ahora el que no es sostenible ha dejado de existir. Antes esto era una cosa futurística, ¿no? Y luego, en este último libro que me editaron hace unos años, hicimos un estudio, eran 14 autores de toda Europa y de América, y estas fueron las 3 tendencias más claras que se identificaron para la próxima década. Naturaleza, bienestar y gastronomía. Y si lo analizan bien, las 3 están totalmente interrelacionadas. Todas unas van con otras, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que este sector está en una tendencia de crecimiento muy importante, porque la demanda así lo decide. Y la verdad es que todos los factores que influyen en esta demanda van en esta misma dirección. Y como hablamos de ecoturismo y de futuro, pues tengo que hacer un énfasis en el tema de la sostenibilidad. Voy a decir una frase que esto siempre gusta a la audiencia. Yo creo que el turismo sostenible no existe. Vaya. Estoy totalmente convencido. Me miran con caras raras, no sé si voy a hacer casi lo que hizo Andrei en su intervención. ¿Quién cree eso? Que levante la mano. Que no existe. No, con una mano solo. Vale. Con lo cual entiendo que los demás sí se lo creen. ¿No? Vale, vale. Bueno, pues yo digo, para mí el turismo sostenible no existe. Lo que existe es un modelo de gestión sostenible del turismo. Parece lo mismo, pero es totalmente diferente. Es el modelo de gestión los que nos augura un futuro que podamos tener. Cómo gestionamos nuestros recursos naturales. ¿Vale? Y la única manera de asegurar ese futuro es a través de un modelo de gestión sostenible. ¿Por qué hacemos esto en el ecoturismo? Bueno, primero, no nos queda otra. No nos queda otra, ¿por qué? Porque la demanda lo está pidiendo, aunque la demanda no sabe lo que es. Pero esto lo vamos a ver un poquito más tarde, espero. Ya, voy a acelerar un poquito ahora.
porque el modelo sostenible augura competitividad en las empresas y en los destinos. Si uno no es sostenible, no hay un futuro, es imposible, con lo cual no puede haber competitividad. La sostenibilidad genera un valor añadido al producto y a la experiencia turística y ayuda a dar un precio. Ahora bien, la sostenibilidad en turismo no funciona. Y no funciona por una cosa, porque los clientes, los turistas, no entienden ni perciben los beneficios de que una oferta sea sostenible o no. Es decir, no se sabe comunicar. Se dice que uno es sostenible, pero nadie lo entiende. Consecuentemente, no se compra. Esto podríamos hablar una hora más, pero no me van a dejar. Y ya me meto, para ir terminando, con el tema de regeneración, porque el título también del foro era ir por ese sitio. Entonces, simplemente es para hablarle del retorno de la inversión, el ROI, Return on Investment, y para ponerle dos ejemplos, uno en Sicilia y otro en Emilia-Romagna. Fíjate, en el caso de Sicilia, por cada euro invertido en regeneración, se obtenía un retorno de la inversión 5 veces mayor. Es decir, si se invertía 1 millón de euros, se obtenía 5 millones de euros de beneficio. Y en el caso de Emilia-Romagna era hasta 9. Es decir, por cada millón invertido en regeneración se conseguía un beneficio de 9 millones. Creo que eso lo dice todo. Y voy a terminar ya con nada más que dos, antes de que me echen. Y este es un proyecto que estoy llevando yo ahora este año. Bueno, empezó en noviembre del año pasado, se llama Tourism for Nature, y lo que se trata es de vincular las empresas y municipios turísticos con proyectos de conservación de la naturaleza. ¿Vale? Y esto tiene, además de ese objetivo, de procurar hacer del turismo una fuerza positiva para la naturaleza y dejar de tener esa imagen negativa que siempre se usa para poder visibilizar la sostenibilidad. Cuando intentamos explicar a un huésped, por ejemplo, de que estamos reduciendo huella de carbono, de que es energía solar y reducimos esto, bla, 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 normalmente a los 30 segundos desconecta y ya no se entera nada. Pero si a esa persona le ponemos una imagen, por decir algo, de un osetno o de una cría de lobo o de cualquier otro animal, en medio segundo lo entiende. Si su dinero ayuda a conservar o a regenerar ese medio natural que está en peligro, eso no hay que explicarlo. Y para terminar, fíjese, le pongo una fórmula matemática para que se lo piensen 2 veces. Porque muchas veces cuando uno empieza con un proyecto dice, pues poquita cosa, ¿no? Pues mire, esta fórmula no es mía, es del presidente de la Asociación Internacional de Matemáticas. Si a uno simplemente lo ponemos 0,1, solo eso, ya son 38 veces más. Es decir, cualquier acción que hagamos, por pequeña que sea, tiene un efecto multiplicador enorme. Y ya está. Arturo,